Para la exposición conmemorativa del primer centenario del ferrocarril en España, se eligió el tinglado número 2 del puerto de Barcelona. Ya que, junto al mismo, estaba la primitiva estación del Carril de Mataró. Lo que era depósito de las mercancías más variadas, fardos y cajas, balas y barriles, que entraban y salían en el ajetreo diario del gran puerto comercial, fue convirtiéndose poco a poco en una espléndida nave del más refinado gusto. El milagro se hizo gracias a atrevidas construcciones de madera y a no menos atrevidas maniobras de los obreros. Hubo que instalar un segundo techo colgante suspendido de vigas de madera aligerada. Se erigieron nuevas paredes para cerrar el recinto. Todo ello basado en las más modernas concepciones de esta técnica. Las esqueléticas vigas de madera se fueron cubriendo con chapa. Y estas curiosas cubas se convirtieron en aparatos de iluminación deslumbrante. Ha quedado al fin desconocida la inmensa nave comercial. Impertérritas, en su forzada quietud, aguantan las máquinas expuestas el ajetreo final. Ya aparecen los primeros carteles. Y el día fijado, la fuente luminosa rubrica el fin de tanta faena. Millares de personas animan la bella perspectiva que ahora presenta el viejo tinglado. Pueden ver los misteriosos aparatos que oculta un tractor eléctrico. Presencian demostraciones de telecomunicación. Un transformador chisporrotea miles de voltios. El teletipo transmite cartas sin sobres por hilos de cobre. Y pronto será posible telefonear con el maquinista del tren en marcha. Los pequeños impacientes quieren subir a las máquinas y las mujeres pretenden mandar sobre ellas, aunque desconozcan cómo son por dentro. La Puerta del Sol de Madrid descubre sus laberintos subterráneos. La imagen del caudillo preside esta magnífica demostración. Después de los trenes grandes, los pequeños de los aficionados, que corren afanosos por vías intrincadas en busca de lejanías imaginarias. Corremos 100 años de historia.
con sus miriñaques ellas, sus sombreros de copa ellos, llegan los viajeros a tomar el primer tren español. Unos pasean para despedir a los amigos. Otros llegan con raros equipajes y séquito de servidumbre. Hoy, un caballero no piensa quitarse el sombrero al entrar una viajera, sino que quizás piense en quitarle el asiento. Un último beso de despedida antes de correr la aventura del viaje y un largo adiós con los pañuelos. Hoy, como hace 100 años, las multitudes se agolpan para ver pasar el pintoresco caballo de fuego que se lanza valiente a devorar carbón y kilómetros. Pasaron 100 años. En aquella misma línea de Mataró, chata proa de la locomotora eléctrica, larga hilera de coches metálicos sin humos de carbón, el tren oficial inaugura la electrificación del que fue el primer ferrocarril de España. Símbolo de una nueva era, con nuevos afanes y nuevos bríos, que comenzó con una España renovada.